Bienvenidos a todos a Terror y Mitos Urbanos, el espacio donde exploramos las historias que nos erizan la piel y nos hacen cuestionar lo que creemos saber. Claro que sí. No se olviden de suscribirse al canal y darle un me gusta a este episodio, si les está gustando lo que escuchan. Exacto. Hoy nos adentramos en un tema que siempre nos ha fascinado, Ah, la maldición del rostro. interesante. Vamos a explorar cómo el rostro, nuestra carta de presentación al mundo, también puede ser un punto vulnerable a fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Y es que el rostro no es solo una colección de rasgos, es la expresión misma de nuestra identidad, de nuestras emociones, de nuestra historia. ¿Ya no? En muchas culturas se le atribuye un poder especial, un vínculo con lo espiritual, lo que lo convierte en un blanco para lo sobrenatural. Empecemos con una historia que, aunque no habla explícitamente de una maldición, nos introduce en un ambiente perturbador. ¿De acuerdo? Un grupo de amigos, en una noche de excesos y humor negro, deciden hacer algo impensable: ¿Qué cosa? comerse al más rico de ellos. Lo que me resulta escalofriante de esta historia no es solo el acto de canibalismo en sí, sino la lógica retorcida que utilizan para justificarlo. ¿Es verdad? Argumentan que la carne del rico será más sabrosa, más fina, mientras que la del pobre será dura por el trabajo. Ajá. Es como si la riqueza y la pobreza se tradujeran en una especie de jerarquía gastronómica. Y lo más perturbador es que al final terminan convenciéndose de que lo mejor es comerse a los de clase media. Interesante. Es una imagen que nos habla de la fragilidad de los límites morales y cómo en situaciones extremas las convenciones sociales pueden distorsionarse hasta lo grotesco. Exacto. Y nos hace pensar en cómo el deseo, en este caso el deseo por lo exquisito, puede llevar a la transgresión. Pero también nos plantea una pregunta. ¿Qué nos dice esta historia sobre nuestra percepción de la riqueza y la pobreza? Hmm. ¿Son solo conceptos económicos o encierran algo más profundo, algo que nos inquieta a nivel visceral? Pasemos ahora a una historia que sí nos habla directamente de una maldición. Campbell, un hombre que vive con una parálisis facial a raíz de un accidente, es víctima de la crueldad de un amigo que se burla de su apariencia. Es un acto que todos podemos reconocer como despiadado. Totalmente. Y lo que hace esta historia realmente aterradora es que la burla parece desatar una fuerza oscura. Ajá. Campbell desaparece y el amigo al que se burló empieza a experimentar la misma parálisis facial que Campbell. Es como si la maldición se transfiriera a través de la burla, como si el desprecio hacia la apariencia física tuviera un poder tangible, un efecto real en el mundo. Y aquí volvemos a la idea del rostro como espejo del alma. Es cierto. Si el rostro es la proyección de nuestro ser interior, la burla, el rechazo hacia el rostro del otro, puede interpretarse como un ataque a su esencia misma, lo que podría explicar la reacción sobrenatural. Dejemos por un momento las maldiciones directas y adentrémonos en una historia que juega con los límites de la realidad. Vale. Un hombre obsesionado con crear las decoraciones de Halloween más realistas posibles logra un nivel de detalle que asusta a cualquiera. Esa obsesión por lo real, por difuminar la línea entre la ficción y la realidad, ya nos da una pista de que algo no anda bien. Sí. Es como si el hombre buscara traspasar un límite, desafiar la naturaleza misma de la representación. Y lo que descubrimos es que la obsesión del hombre lo ha llevado a un acto atroz. ¿A qué te refieres? Un niño desaparece la noche de Halloween y su cuerpo es encontrado sin vida como parte de la macabra decoración del hombre. Es una historia que nos confronta con la oscuridad que puede habitar en la mente humana con la capacidad de convertir el arte en una herramienta de horror. Es verdad. Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde puede llegar la búsqueda de la autenticidad? ¿Puede el deseo de crear algo perfecto justificar la transgresión de lo ético? Pasemos ahora a una historia que nos lleva a un escenario apocalíptico. De acuerdo. Unas nubes extrañas aparecen en el cielo y la gente recibe la advertencia de no mirarlas, de evitar a toda costa el contacto visual con ellas. Esas nubes, con su aura de misterio y peligro, representan lo desconocido, lo que está fuera de nuestro control. Claro. Y la prohibición de mirarlas nos habla de un miedo ancestral a lo que no comprendemos. Pero como suele ocurrir con lo prohibido, la curiosidad puede más que la prudencia. Sí. Algunos desobedecen la advertencia y las consecuencias son devastadoras. ¿Qué ocurre? Quienes miran las nubes mueren o son llevados a la locura. Es como si la mirada, el acto de observar lo prohibido, activara una fuerza destructora. Exacto. Y aquí podríamos interpretar la mirada como una metáfora del conocimiento, de la búsqueda de la verdad. Interesante. A veces hay cosas que es mejor no ver, conocimientos que pueden resultar peligrosos, verdades que pueden destruirnos. Siguiendo con la idea de lo prohibido, hablemos de una familia que tiene un árbol peculiar en su jardín. Bien.
Un árbol que según la creencia popular no puede ser cortado sin que algo terrible suceda. Ese árbol con su aura de misterio representa la conexión con lo ancestral, con la naturaleza que nos precede y nos supera. Claro. Y la prohibición de cortarlo nos habla de un respeto a lo sagrado, a un orden natural que no debemos perturbar. Y como era de esperarse, cada intento de cortar el árbol trae consigo una serie de desgracias para la familia, accidentes, enfermedades, pérdidas. Es como si el árbol se defendiera, como si la naturaleza castigara la arrogancia humana. Es una historia que nos recuerda que no somos dueños absolutos del mundo, que hay fuerzas que nos superan y que debemos respetar. Sí. Y nos plantea una pregunta. ¿Cuáles son los límites de nuestra intervención en la naturaleza? ¿Cuándo la curiosidad y el deseo de control se convierten en una amenaza? Interesante pregunta. Y ahora nos adentramos en un territorio donde lo real y lo sobrenatural se confunden. Ajá. Una mujer es visitada por una criatura extraña que imita a su gato, un ser que aparece y desaparece sin dejar rastro, excepto por un olor fétido que impregna el ambiente. Esa criatura que suplanta la forma de algo familiar representa lo siniestro, lo que se oculta bajo la apariencia de lo cotidiano. Es verdad. Y su presencia efímera nos habla de la fragilidad de nuestra percepción de cómo lo que creemos real puede ser solo una ilusión. Lo que me resulta particularmente inquietante de esta historia es que el gato real, aunque no es atacado por la criatura, parece afectado por el encuentro. Es como si la criatura hubiera dejado una marca, una perturbación en la realidad misma. Y aquí podríamos interpretar la criatura como una manifestación de lo reprimido, de lo que se oculta en las sombras de la psique. Es posible. La mujer, al igual que el gato, siente la presencia de algo extraño, algo que la perturba, pero que no puede definir. Interesante. Pasamos ahora a una historia que nos habla de la lucha interna del conflicto que puede habitar en nuestra propia mente. ¿De acuerdo? Una mujer es atormentada por una voz interior, una voz crítica e implacable que la juzga y la llena de dudas. Esa voz interior que todos experimentamos en algún momento representa la autocrítica, el miedo al fracaso, la inseguridad que nos limita. Claro. Pero en este caso la voz se vuelve tan real, tan poderosa, que la mujer decide darle un nombre e incluso dibujarla. Es un intento de controlar lo incontrolable, de dar forma a lo intangible. Pero también podríamos interpretarlo como una forma de confrontar sus propios miedos, de darles una imagen, una entidad a la que puede enfrentarse. Aquí podríamos hablar del poder de la visualización, de cómo el acto de dar forma a nuestros miedos puede ayudarnos a superarlos. Y para cerrar esta primera parte de nuestro recorrido por la maldición del rostro, hablemos de una mujer que hace un pacto con un espíritu. Bien. Un espíritu que posee su cuerpo para crear arte. Ese pacto, que en principio parece beneficioso para ambos, representa la búsqueda de la inspiración del talento que a veces sentimos que nos falta. Ajá. Pero también encierra un peligro, la pérdida de control, la posibilidad de que el espíritu que invocamos nos domine. Y eso es precisamente lo que ocurre. ¿Qué sucede? El espíritu, al principio un colaborador, empieza a disfrutar demasiado de la vida en el cuerpo de la mujer hasta que finalmente la desplaza por completo. Es una historia que nos advierte sobre los peligros de la ambición desmedida, del deseo de alcanzar la perfección a cualquier costo. Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia identidad en busca de la belleza, del éxito, del reconocimiento? Con esa pregunta cerramos esta primera parte de La maldición del rostro. De acuerdo. Esperamos que les haya gustado y no olviden suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este episodio. Exacto. Nos vemos en la segunda parte donde seguiremos explorando las historias que nos hacen cuestionar los límites de la realidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Regresamos a Terror y Mitos Urbanos para seguir desentrañando los misterios que se esconden detrás de la maldición del rostro. Continuemos con nuestro viaje por este mundo de historias inquietantes. Ahora les presento la historia de un hombre que encuentra un anillo en su baño. Ajá. Un anillo que, como descubrirá, perteneció a un hombre fallecido. En esta historia, el anillo, un objeto aparentemente común, se convierte en un símbolo de lo sobrenatural. Su aparición repentina y la conexión con la muerte nos hacen pensar en la posibilidad de que los objetos puedan ser portadores de energías de historias que desconocemos. El hombre, intrigado por el hallazgo, decide quedarse con el anillo por un tiempo. Sin embargo, un día lo pierde por el desagüe del lavabo, como si el objeto mismo buscara regresar al lugar de donde vino. Esa desaparición repentina nos deja con una sensación de inquietud, como si el anillo hubiera cumplido su propósito en el mundo de los vivos y ahora buscara volver al reino de los muertos. Y hablando de conexiones con el más allá, adentrémonos en un territorio donde la realidad se difumina con lo inexplicado. De acuerdo.
Imaginen un grupo de niños que, tras un accidente aéreo, quedan varados en un lugar remoto sin posibilidad de rescate. La situación límite a la que se enfrentan los niños nos lleva a pensar en los extremos a los que puede llegar el ser humano para sobrevivir. Y en este caso, la supervivencia se transforma en una pesadilla cuando surge una propuesta macabra: ¿Cuál? alimentarse de uno de ellos. Lo que hace esta historia aún más escalofriante es que la decisión de a quién sacrificar se basa en una lógica perversa. Ajá, La misma lógica que vimos en la historia de los amigos que se comen al rico. es cierto. Argumentan que la carne del niño más rico será más tierna, más nutritiva. Es como si en situaciones extremas los valores morales se distorsionan y lo que antes era impensable se convierte en una opción viable por más terrible que sea. Pero lo que hace esta historia realmente retorcida es el giro final. Resulta que el niño más pobre y el más rico del grupo habían planeado todo desde el principio. Interesante. Utilizan una caracola con un polvo paralizante para inmovilizar a los demás y así poder alimentarse de ellos. Esa traición, esa crueldad premeditada nos deja con una sensación de horror profundo, nos muestra que la maldad puede ocultarse bajo las apariencias más inocentes y que a veces la supervivencia puede sacar a la luz lo peor del ser humano. Regresemos ahora a la historia de Campbell, el joven que sufre de parálisis facial. Esta vez nos encontramos con él en un bar rodeado de un grupo de amigos que, como suele suceder, lo convierten en el blanco de sus burlas. La insistencia en la burla hacia Campbell, en su característica física, nos habla de una falta de empatía, de una crueldad que parece inherente al grupo. Y la historia se repite. Uno de los amigos, en un momento de crueldad, hace un comentario hiriente sobre la apariencia de Campbell, y de nuevo las consecuencias son terribles. ¿Qué ocurre? Campbell desaparece sin dejar rastro, y el amigo que se burló comienza a experimentar la misma parálisis facial. Esa repetición del castigo, la reaparición de la maldición, nos hace pensar en la idea de que la burla, el desprecio hacia el rostro del otro, puede desatar una fuerza sobrenatural que busca justicia o venganza. Hablemos ahora de un hombre que ya conocemos, el obsesionado con las decoraciones de Halloween tan realistas que parecen cobrar vida en esta ocasión. Su afán por la autenticidad lo lleva a un nivel aún más macabro. Esa búsqueda de la perfección de la recreación exacta en la realidad puede interpretarse como una obsesión enfermiza, un deseo de trascender los límites de la representación. Y en esta historia, la obsesión del hombre tiene consecuencias aún más trágicas. Un niño desaparece la noche de Halloween y su cuerpo es encontrado sin vida, integrado a la decoración del hombre. Es como si el deseo de crear algo real, algo auténtico, hubiera traspasado los límites de la ética y la moral. Esa transgresión, esa violación de lo sagrado nos deja con una sensación de horror e impotencia, nos muestra cómo la búsqueda de la belleza del arte puede convertirse en una excusa para justificar lo injustificable. Retomemos la historia de las nubes extrañas que causan la muerte o la locura a quienes las miran. De acuerdo. Esas nubes con su aura apocalíptica nos hablan del poder de lo desconocido, de lo que está fuera de nuestro control. Y la prohibición de mirarlas, la advertencia de que la simple observación puede ser fatal, nos recuerda que hay límites que no debemos cruzar, que la curiosidad puede llevarnos a la destrucción. Pero a pesar de la advertencia, algunos llevados por la curiosidad o por la simple rebeldía desafían la prohibición y el resultado es inevitable. ¿Qué pasa? Quienes miran las nubes sufren las consecuencias, ya sea la muerte, la locura o el suicidio. Esa fatalidad, esa inevitabilidad del castigo nos hace pensar en la idea de que hay fuerzas que no podemos desafiar, que hay conocimientos que pueden resultar peligrosos, que hay verdades que pueden destruirnos. Volvamos ahora a la historia de árbol que no puede ser cortado sin que algo terrible suceda. Ese árbol con su aura sagrada representa la conexión con la naturaleza, con un orden ancestral que debemos respetar. Y la prohibición de cortarlo, la creencia de que hacerlo traerá desgracias, nos habla de un miedo a las consecuencias, a la venganza de la naturaleza. A pesar de las advertencias, la familia que vive cerca del árbol decide desafiar la prohibición. Quieren cortar el árbol para ampliar su casa, para aprovechar la madera, para imponer su voluntad sobre la naturaleza. Esa arrogancia, esa falta de respeto hacia lo sagrado tiene un precio. Cada intento de cortar el árbol trae consigo una serie de desgracias. Accidentes, enfermedades, pérdidas que confirman la creencia de que el árbol está protegido por una fuerza sobrenatural. Esa insistencia en desafiar lo prohibido, en transgredir los límites, nos hace pensar en la naturaleza humana, en nuestra necesidad de control, en nuestro deseo de dominar lo que nos rodea. Y las consecuencias que sufre la familia nos recuerdan que a veces es mejor aceptar los límites, respetar lo que no comprendemos, reconocer que no somos dueños absolutos del mundo. Continuamos ahora con la historia de la mujer que es visitada por una criatura extraña que imita a su gato. Esa criatura, con su presencia efímera y perturbadora, nos habla de lo siniestro, de lo que se oculta bajo la apariencia de lo cotidiano.
La mujer, al igual que su gato, siente la presencia de algo extraño, de algo que no pertenece a su mundo, pero a diferencia del gato, la mujer intenta comprender, racionalizar la experiencia. La criatura desaparece sin dejar rastro, pero su presencia deja una marca. Ajá. Una marca en la psique de la mujer, una sensación de inquietud que no puede explicar. Esa marca, esa perturbación en la realidad nos hace pensar en la fragilidad de nuestra percepción. Nos recuerda que lo que creemos real puede ser solo una ilusión y que a veces lo que no vemos puede ser más poderoso que lo que vemos. Hablemos ahora de la mujer que es atormentada por una voz interior, una voz crítica e implacable que la juzga y la llena de dudas. Esa voz interior que todos experimentamos en algún momento representa la autocrítica, el miedo al fracaso, la inseguridad que nos limita. La mujer, en un intento por controlar esa voz, decide darle un nombre e incluso dibujarla. Es un intento de objetivar la experiencia, de darle forma a lo intangible. Esa necesidad de control, de dar forma a lo que nos atormenta, nos habla de la lucha interna que todos enfrentamos, la lucha contra nuestros propios demonios, contra las voces que nos limitan y nos impiden ser quienes queremos ser. Y para cerrar esta segunda parte de La maldición del rostro, volvamos a la historia de la mujer que hace un pacto con un espíritu. Un espíritu que posee su cuerpo para crear arte. Ese pacto, que en principio parece beneficioso, representa la búsqueda de la inspiración del talento, que a veces sentimos que nos falta. Pero el pacto tiene un precio. El espíritu, al disfrutar de la vida en el cuerpo de la mujer, comienza a extender su tiempo de posesión hasta que finalmente la desplaza por completo. Esa pérdida de control, esa entrega total a lo sobrenatural, nos advierte sobre los peligros de la ambición desmedida, nos recuerda que a veces el precio de la belleza, del éxito, de reconocimiento puede ser nuestra propia identidad. Con esa reflexión, cerramos la segunda parte de La maldición del rostro. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta. A este episodio nos vemos en la tercera y última parte, donde culminaremos nuestro viaje por este mundo de historias inquietantes. Hasta pronto. Regresamos a Terror y mitos urbanos para la última parte de nuestra exploración de la maldición del rostro. En esta ocasión nos adentraremos en historias que nos confrontan con lo inexplicable, con sucesos que desafían nuestra comprensión del mundo. Comencemos con la historia de un hombre que, desesperado por la grave enfermedad de su abuela, realiza un ritual en una cueva sacrificando un pollo. Es un acto que nos remite a antiguas tradiciones, a la búsqueda de favores sobrenaturales a través del sacrificio. Lo que me llama la atención en esta historia es la fe inquebrantable del hombre en el poder del ritual. Sí. A pesar de vivir en un mundo moderno, se aferra a la creencia de que existen fuerzas ocultas que pueden influir en la realidad. Y lo sorprendente es que poco después del ritual, la abuela experimenta una recuperación milagrosa. Vaya. Es un giro que nos hace cuestionar la relación entre causa y efecto, entre la acción humana y la voluntad divina. Esa recuperación, que podría ser una simple coincidencia, se convierte en un enigma al sumarse otro evento inexplicable. ¿Cuál? El abuelo recibe una gran suma de dinero supuestamente enviada por los padres del hombre, quienes lo habían abandonado cuando era bebé. Esa coincidencia, esa acumulación de eventos inexplicables nos lleva a preguntarnos si el ritual realmente tuvo un efecto en la realidad, o si por el contrario se trata de una serie de casualidades que interpretamos como señales de lo sobrenatural. Es interesante cómo la mente humana busca patrones, conexiones, incluso en lo aleatorio. Totalmente. A veces la necesidad de encontrar un sentido, una explicación, nos lleva a atribuir a lo sobrenatural lo que no podemos comprender. Pasemos ahora a una historia que nos recuerda que lo sobrenatural puede manifestarse en los objetos más cotidianos. Un hombre encuentra un anillo en su baño. Un anillo que, según descubre, perteneció a un hombre fallecido. La aparición del anillo o su conexión con la muerte nos hace pensar en la posibilidad de que los objetos puedan ser portadores de energías de historias que desconocemos. El hombre, intrigado por el hallazgo, guarda el anillo durante un tiempo, pero un día lo pierde accidentalmente por el desagüe. Vaya. Es como si el objeto mismo buscara regresar al lugar de donde vino, al mundo de los muertos. Esa desaparición, esa pérdida repentina nos deja con una sensación de misterio. Es como si el anillo hubiera cumplido su propósito en el mundo de los vivos y ahora regresara a su origen. Y para finalizar nuestro recorrido por La maldición del rostro, les comparto una serie de relatos, breves anécdotas que nos muestran la diversidad de lo inexplicable. Esas historias fragmentadas como susurros en la oscuridad nos recuerdan que lo sobrenatural puede manifestarse de muchas formas. Esas historias, a pesar de su brevedad, nos confrontan con lo desconocido, con lo que escapa a nuestra comprensión. Son como destellos, como atisbos de un mundo que existe más allá de nuestra percepción. Tenemos, por ejemplo, la historia de un hombre que tras la muerte de su abuelo experimenta una serie de sucesos extraños. ¿Cómo cuáles?
Siente la presencia de su abuelo, ve sombras, escucha ruidos inexplicables. Esa presencia fantasmal, esa persistencia de los lazos afectivos más allá de la muerte, nos habla del poder del amor, del dolor, de la necesidad de mantener una conexión con aquellos que hemos perdido. También tenemos el relato de una mujer que, tras una fuerte discusión familiar, le presencia la aparición de un demonio físico. Interesante. Un ser aterrador que, según ella, encarnaba la discordia y la negatividad generada por la pelea. Esa materialización del conflicto, esa aparición demoníaca, nos lleva a pensar en la posibilidad de que nuestras emociones, nuestras energías puedan influir en el mundo que nos rodea. Y así llegamos al final de nuestro viaje por La maldición del rostro. Historias que nos han llevado a explorar los límites de la realidad, a confrontarnos con lo inexplicable, a reconocer la fragilidad de nuestra percepción. Hemos visto cómo el rostro, nuestra ventana al mundo, puede convertirse en un espejo de lo sobrenatural, reflejando fuerzas que no comprendemos del todo. Hemos explorado historias de maldiciones, de obsesiones, de transgresiones, de encuentros con lo inexplicable. Esperamos que estas historias les hayan hecho reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, sobre los límites de lo que creemos saber. Los invitamos a compartir sus propias experiencias, sus propias historias de lo inexplicable en los comentarios, y no olviden suscribirse al canal y darle un me gusta a este episodio si les ha gustado. Y recuerden, a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que no vemos, lo que se oculta en las sombras, lo que susurra en la oscuridad, lo que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber. Hasta la próxima, amantes de lo inexplicable.